¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas y amigos, vamos a comenzar con la realización de la hermosa princesa Peach. En este video va a quedar como la están viendo en la imagen. Se hace súper rápido y bien fácil. En el siguiente video ya estaríamos terminándola. En el siguiente vamos a hacer todos los detalles como su corona, su vestido, detalles del rostro y demás, su cabellito obviamente, y demás detalles que nos hagan falta. Como siempre, quiero pedirles de favor que se suscriban y que den like. Háganlo en este instante, por favor. Suscribirse es gratis. Simplemente aquí debajito de la pantalla de su dispositivo van a ver donde dice suscribirse. Tóquenlo y eso es todo. Les va a abrir las campanitas, toquen donde dice todas para que se les avise cuando estemos estrenando nuevos tutoriales. Y también, ya que andan por ahí, pues toquen donde dice me gusta. Esas son maneras muy fáciles y sencillas de apoyar el canal. Así es que por favor háganlo en este momento en lo que estamos platicando. Les va a llevar un instante. Junto a suscribirse van a ver un botón que dice unirse. Tóquenlo también. Vean lo que se les está ofreciendo en el canal. Y si quieren ser miembros del canal, pues serán bienvenidos, van a tener beneficios especiales. Por ejemplo, todos los miembros del canal están teniendo por anticipado los videos, pueden avanzar antes que todos los demás. Otro beneficio, además de todos los demás que ustedes van a ver allí, van a tener... si ustedes me mandan fotografías de sus proyectos terminados, yo voy a estar muy contenta y muy feliz de compartirlos aquí en el canal para que en todo el mundo vean las cosas tan bellas que realizamos con los tutoriales de Betty Mágica Crochet. Vayan, tóquenlo, no hay si ustedes lo tocan, eso no quiere decir que ya son miembros, simplemente vean los beneficios y si les gusta pues serán muy bienvenidas y si no, no pasa absolutamente nada. En un momento van a ver a las personas que me han apoyado en el canal durante varios meses y se los agradezco de todo corazón. Sin más por el momento, vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar haciendo los bracitos. Tomamos hebra de color blanco y vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico de 6 puntos. Ya sabemos hacer anillo mágico, se hace muy sencillo. Si no lo saben hacer, pueden pausar el video o pueden ponerlo en un modo más lento para que vean cómo se hace. Dentro del anillo mágico haremos 6 puntos bajos. Muy bien. Aquí llevo 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Una vez que los hayan realizado, van a cerrar, jalando esa hebrita, van a cerrar el anillo mágico. Y en la vuelta número 2, aquí entro con mi crochet en el primer punto que hice, y en la vuelta número 2 voy a realizar 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando esta que es la vuelta número 2 con 12 puntos bajos. Muy bien. De las vueltas 3 a las 5 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 6, comenzamos haciendo un punto bajo y después haremos una disminución. Siempre deben marcar su primer punto porque si no sería muy fácil que se pierdan. ¿Cómo hacemos la disminución? Miren, bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho, saco y así hago mi disminución. Voy a hacer esto hasta finalizar la vuelta con 8 puntos bajos y de las vueltas 7 a la 13 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 13 con 8 puntos. Estaríamos teniendo algo similar a lo que están viendo en la imagen.
Vamos ahora a hacer la vuelta número 14. Tomamos hebra de color carne y vamos a hacer un cambio de color. El último paso de la vuelta que acabamos de finalizar, el último paso del último punto lo terminamos de esta manera con el nuevo color, en este caso color carne. Ya puedo cortar la hebra de color blanco que ya no voy a necesitar y voy a trabajar esta vuelta en bucle trasero. En lugar de tomar el punto completo como lo hemos hecho hasta ahora, solo vamos a tomar el buclecito de atrás, vean. En lugar de hacer esto, que es lo que hacemos normalmente, solo tomamos la hebrita de atrás del punto. Paso las demás hebras para irlas perdiendo mientras voy avanzando y voy a hacer así un punto bajo. Vamos a repetirlo, solo bucle trasero. En lugar de todo el punto, solo el bucle trasero. Paso las hebritas para irlas perdiendo, la blanca y la carne, y hago mi punto bajo. Haré esto hasta finalizar la vuelta con 8 puntos. Muy bien, ya terminé. Vamos a hacer ahora la vuelta número 15. Pero igual vamos a hacer 8 puntos bajos, un punto en cada punto, pero esta ya la vamos a trabajar normalmente, ya tomando el punto completo. No olviden siempre marcar su primer punto, por favor. Muy bien, en la vuelta número 16 vamos a hacer cambio de color a color rosa. Ya sabemos, el último punto de la vuelta que vamos terminando, el último paso de ese último punto lo finalizamos con el nuevo color. Aquí ya había yo cortado el color carne, ajustamos bien nuestras hebritas y vamos a trabajar aquí 2 puntos bajos en cada uno de los puntos, o sea, un aumento en cada punto. Aquí entro en el primer punto, paso las hebritas para irlas perdiendo, tanto la color carne que ya no voy a ocupar como la rosa que acabo de, con el que acabo de hacer el cambio de color. Y ahí hago un punto bajo. En ese mismo punto voy a hacer otra vez un punto bajo. Aquí estaría mi primer aumento. Voy al siguiente punto, también voy a hacer un aumento. Aquí entro y hago un punto bajo. Muy bien, vuelvo a entrar a ese mismo punto y hago un punto bajo. Esto hago en todos los puntos y estaría terminando la vuelta con 16 puntos bajos. Voy a hacer las vueltas 17, 18 y 19 haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta 19 con 16 puntos. Muy bien, vamos a hacer la vuelta número 20. Vamos a hacer aquí 8 disminuciones, bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho saco y los tejo los dos juntos. Voy a hacer esto hasta finalizar la vuelta con 8 puntos. Muy bien, lo que haremos a continuación, aquí ya terminamos el bracito. Vamos a tomar ahora cualquiera de los puntos aquí al final del guante, al final de donde trabajamos en color blanco. Recuerdan que trabajamos en bucle trasero, pues vamos a tomar solo los bucles delanteros que nos quedaron aquí libres. Introducimos hebra de color blanco tal y como vieron en la imagen y allí hacemos una cadena y allí mismo vamos a hacer un punto bajo. Muy bien. Nos vamos al siguiente, no quiere. Nos vamos al siguiente punto y ahora vamos a trabajar en medios puntos altos. Engancho hebra, entro en el siguiente punto, engancho hebra, saco y tejo los 3 puntitos. Esto es un medio punto alto. Voy a hacer otro más y así hasta hacer 6 medios puntos altos. Al final me va a sobrar un punto. En ese punto, en el punto final voy a hacer un punto bajo. Este es como un detallito que tiene en la parte alta de los guantes la princesa. Aquí nos vamos a ir, miren, a la parte baja del primer punto que hicimos. Ahí vamos a hacer un punto deslizado y vamos a jalar fuerte. Si quieren hacer cadena para fijar y si no, bueno, simplemente aprietan muy fuerte, ensartan su aguja lanera y esta hebra que nos está sobrando la vamos a perder hacia adentro del guantecito. Muy bien, vamos, así es como quedó, vean.
ese pequeño detalle que tiene la princesa. Lo que haremos a continuación, vamos a tomar el limpiapipas que les pedí en el alistando materiales y lo vamos a doblar de esta manera. El sobrante lo cortan, aquí me sobró muy poco porque yo ya articulé el otro bracito. Y con este van a introducir en la manita. Esto le va a ayudar a que la manita tenga... que quede articulada y como con algo de relleno. De todas maneras, vamos a colocar un poco de relleno, pero solo en la manguita, en esta parte rosa. Abajo no es necesario. Y tampoco pongan tanto relleno en la manguita, que no quede muy duro. Esto solo es para darle una forma, que no pierda su forma como aglobada, como ese volumen que tiene la parte de la manga de la parte de la manga del vestido de la princesa. Solo un poco, no rellenen demasiado. Y así es como estaría quedando el bracito, vean. Muy bien, les repito, no rellenen demasiado. Dejen meter aquí las hebritas que están saliendo. Aprietan bien fuerte esa última hebra y van a hacer otro bracito exactamente igual. Exactamente igual. Estos bracitos es importante comenzar con ellos, pero los vamos a reservar porque los vamos a utilizar más adelante. Muy bien, vamos a seguir ahora con el cuerpo. Para realizar el cuerpo vamos a empezar desde los zapatitos. Toman hebra de color rosa mexicano y vamos a hacer nuevamente un anillo mágico. Aquí estoy realizándolo y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí vamos por el primero y en ese vamos a hacer uno más. Muy bien, y hacemos esto hasta finalizar la vuelta. Seguimos con la vuelta número 3 en la que comenzaremos haciendo un punto bajo. No olviden siempre marcar su primer punto y después hacemos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto y estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Muy bien, y en la vuelta 4 van a ser 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Seguimos, hacemos ahora la vuelta número 5, esta la vamos a trabajar en bucle trasero, ya trabajamos en bucle trasero en el bracito, miren. En lugar de tomar el punto completo como normalmente lo hacemos, tomamos solo el bucle trasero y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 24 puntos. Y en la vuelta número 6, trabajando en bucles normales, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos. Muy bien, ya empieza a tomar forma de piecito. En la vuelta número 7, aquí yo ya comencé haciendo 6 puntos bajos. Ahora haremos 6 disminuciones. Ya hemos hecho disminuciones también. En lugar de tomar todo el punto, tomamos solo los 2 bucles delanteros de los puntos que siguen. Miren, ahí están. Engancho, saco y hago el punto bajo. Aquí ya hice una disminución, voy a hacer otras 5, necesito en total 6 disminuciones. Me van a sobrar 6 puntos, realizo esos 6 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos. Muy bien, así es como va quedando, amigas. En este momento voy a hacer cambio de color a color carne, ya hicimos cambios de color, ya sabemos hacerlo y aquí ya va a ser muy sencillo. Una vez que hicieron el cambio de color a color carne, ya pueden, si quieren, cortar la hebra de color rosa, que por ahora no vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer en la vuelta 8 es ya con el nuevo color. Y en bucle trasero haremos 5 puntos bajos. Ya los realicé, vean, ya en color carne y en bucle trasero. Voy a hacer ahora 4 disminuciones. ¿Cómo las vamos a hacer?
De esta forma, miren, un punto bajo sin terminar, hago otro punto bajo sin terminar y voy a ahora tejer estos 3 puntitos que me quedan en la aguja. Así es la disminución. Voy a hacer otras 3 disminuciones. Al final me van a sobrar 5 puntos bajos, los realizo y terminaríamos la vuelta con 14 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 9 en la que vamos a hacer 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos y de las vueltas 10 a la 20 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 12 puntos bajos. Muy bien. Vamos a hacer en la vuelta 21 un cambio de color a color blanco. Aquí yo ya hice el cambio de color y vamos a hacer de las vueltas 21 a la 24 un punto en cada punto, terminando la vuelta 24 con 12 puntos. Así nos estaría quedando la piernita. Vayan rellenando conforme van avanzando, por favor. Y al final hacen un punto deslizado y dejan hebra corta. Vamos a hacer otra piernita exactamente igual, pero en esta segunda pierna no van a cortar la hebra. Muy bien, lo que vamos a hacer es aquí, miren, yo quedé como un poquitito hacia adelante, casi a la mitad de la piernita. Voy a hacer un punto o 2 más para colocarme en el punto central de la parte interna de la piernita. ¿Por qué hago esto? Porque si yo empiezo a unir las piernas me van a quedar chuecas en ese punto. Se me acabó mi hebra de color blanco, amigas. Aquí tuve que unir. Muy bien, miren. Aquí yo ya estoy en el punto central de la parte interna de la pierna. Ya con más confianza puedo yo continuar. Aquí vamos a hacer 3 cadenas. Tomamos la otra piernita y la vamos a presentar de esta forma, vean. Así. Entonces ya en la segunda pierna vamos a ubicar el punto central. También déjenme voltearlas. Allí ya las presenté, vean. Ahora ubico el punto central de la otra pierna, la que me estaba faltando. Una vez que ubiquen ese punto, allí van a introducir el crochet. Ahí está, vean. Recuerden que ya hicimos 3 cadenas y voy a hacer los 12 puntos bajos que corresponden a esta pierna. Aquí va 1, 2 y así hasta hacer 12. Me estoy encontrando con las 3 cadenas de unión. Voy a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. Muy bien. Aquí va 1, 2, ahí, vean cómo entro como por debajo, ¿ven? Siempre les digo que a mí esto me costaba mucho trabajo al inicio, yo no entendía, pero miren, entramos así como por debajo de las cadenas, hacen un punto bajo en cada una de ellas y después los 12 puntos que corresponden a la segunda pierna. Cuando hayan terminado los 12 puntos de la segunda pierna, se van a encontrar nuevamente con los 3 puntos que hicimos en las cadenas. Y van a ser 3 puntos bajos allí. Ya digamos que estaríamos del otro lado de las cadenas. Muy bien. Cuando hayan terminado esta que es la vuelta número 25, estaríamos teniendo 30 puntos bajos. Y de las vueltas 26 a la 28, vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta 28 con 30 puntos bajos. Muy bien. Así nos estaría quedando vuelta 29, 6 puntos bajos y un aumento, 14 puntos bajos y un aumento, 8 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos y vuelta 30, 32 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 31 en la que vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento, 16 puntos bajos y un aumento, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 34 puntos. Vamos ahora a la vuelta número 32, realizaremos 8 puntos bajos y una disminución, aquí es disminución, 15 puntos bajos y una disminución, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos.
En este momento vamos a hacer un cambio de color a color rosa. Ya hicimos varios, así es que aquí ya no nos va a costar ningún trabajo. Corto la hebra de color blanco que ya no voy a ocupar por ahora. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en la vuelta número 33, comenzaremos haciendo 8 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, aprovecho para ir perdiendo esas hebritas que ya no voy a ocupar, 3 y así hasta realizar 8. Después haremos una disminución, 14 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. La vuelta número 34 la vamos a trabajar en bucle trasero y vamos a realizar un punto en cada punto. Ya sabemos cómo trabajar en bucle trasero. Vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Muy bien, amigas, vamos rellenando por favor, y lo que vamos a hacer en la vuelta número 35, 8 puntos bajos, una disminución, 13 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos y vuelta 36, 28 puntos bajos. Así es como nos estaría quedando por ahorita. Vean, en la vuelta 37 haremos 8 puntos bajos, una disminución, 12 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos bajos y vuelta 38, 26 puntos bajos. Vuelta 39, 8 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos, vueltas 40 y 41, un punto en cada punto, terminando la vuelta 41 con 24 puntos y vuelta 42. 8 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos. Vamos a hacer la vuelta 43, que es de unión de brazos. Aquí yo ya comencé haciendo 7 puntos bajos. Voy a tomar el bracito y voy a tratar, no suelten el crochet, ahí se queda. Y traten de que esta piececita aquí donde quedó como un hoyito, vean cómo quedó más grande, toda menos aquí. Que este pedacito quede hacia el frente del bracito, ya que hayan ubicado en qué punto pueden trabajar para que esa pieza quede hacia el frente. Van a introducir el crochet de esta forma, de adentro hacia afuera, y nunca soltamos el crochet, Entonces buscamos el siguiente punto en el que nos tocaba trabajar y hacemos allí un punto bajo atravesando el cuerpo y el brazo. Ahí es un punto deslizado, amigas, es un punto bajo, Se van al siguiente punto. Van a entrar de esta forma. Nos vamos al siguiente punto en el que nos tocaría trabajar en el cuerpo y hacemos un punto bajo. Muy bien. Vamos a hacerlo una vez más. El bracito lo estamos colocando con 3 puntos. Lo atravesamos de esta forma el siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Muy bien. Ya quedó el bracito colocado y miren cómo esta parte del bracito queda hacia el frente. Vamos a hacer ahora 8 puntos bajos que corresponden a la parte de atrás. Ya los realicé. Vamos a tomar el bracito viendo que esa pieza quede también hacia el frente, vean, que las dos les queden lo más parecidas posibles, y vamos a unir el bracito igual que el anterior con 3 puntos bajos. Al final nos va a sobrar un punto, hacemos ese punto y estaríamos terminando la vuelta con 26 puntos. ¿Por qué con 26 puntos? Siempre les explico porque si la duda prevalece. Cada uno de los bracitos los estamos colocando con 3 puntos bajos. Esos 3 puntos van a quedar perdidos ahí, aquí miren. Con ellos ya no vamos a trabajar en el contorno. Entonces, cada bracito tenía 8 puntos y como 3 van a quedar perdidos aquí, ya solo vamos a tener 5 puntos en los brazos. 5 puntos en los brazos. Entonces 7 puntos
más 5, que es aquí donde trabajamos, son 12, más 8 de atrás son 20, más 5 del otro bracito son 25, más 1 que tejimos al final son 26. Es por eso que al final tenemos 26 puntos. Espero que quede claro. Si no, cualquier duda, por favor, comuníquense conmigo. En la vuelta número 44 vamos a realizar una disminución, 12 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos. En la vuelta 45 hacemos cambio de color a color rosa mexicano, ya lo hicimos varias veces, y vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vamos ahora a la vuelta número 46, ya hice cambio de color a color carne, vuelta 46, esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero y vamos a realizar 9 disminuciones, terminando la vuelta con 9 puntos. Hacemos un punto bajo sin terminar, en el siguiente punto un punto bajo sin terminar. Ay, no quiere, ahí está, y vamos a tejer aquí, perdón. Aquí llevo 12, vamos a entrar de nuevo. Un punto bajo sin terminar y tejo los 3 juntos. Van a ir perdiendo las hebritas, yo no las perdí para que pudieran observar bien cómo hacemos las disminuciones. Aquí llevo una, vamos a hacer 9 disminuciones en total y estaríamos terminando la vuelta con 9 puntos. Ahí está. ¿Saben qué vamos a hacer mejor? Vamos a atar por única vez las hebritas que nos están quedando aquí, para que no tengamos problemas con las disminuciones que estamos realizando. Entonces tomamos la hebra de color carne, la hebra de color rosa y vamos a hacer aquí 2 nuditos para que se quede allí perdido. Y así ya no vamos a tener problemas haciendo nuestras disminuciones en bucle trasero. Muy bien, y ya meten esas hebritas hacia adentro, nadie se va a enterar que allí estaban. Vamos a finalizar la vuelta 46. Muy bien, seguimos con la vuelta número 47 a la 49, en las que haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 49 con 9 puntos bajos. 1, 2 y así hasta la vuelta número 49. No olviden marcar siempre el primer punto de cada vuelta, amigas. Muy bien. Así ya estaría quedando, vean, pero todavía nos falta, así es que no. Vamos a hacer un detalle antes de hacer la cabecita, porque si no se nos va a dificultar muchísimo realizarlo. Vamos a entrar en cualquier punto de aquí donde hicimos, donde nos quedaron ahí unos bucles libres. Vamos a tomar hebra de color rosa mexicano y vamos a entrar de esta forma, vean, así. Allí mismo van a hacer ustedes una cadena. Toda esta vuelta la vamos a trabajar en medios puntos altos. Déjenme hacer aquí una cadena. Esa es solo como para fijar, amiga. Más bien 2 cadenas, una y una más, porque les digo que vamos a trabajar en medios puntos altos. Muy bien, engancho, entro en el mismo punto y engancho nuevamente, saco y hago mi medio punto alto. Me voy al siguiente punto. Ay, no quiere. Me voy al siguiente, en el siguiente punto, engancho, me voy al siguiente punto, engancho, saco y hago un medio punto alto. Muy bien. Engancho, me voy al siguiente punto. Aquí vamos, amigas. Engancho, saco y hago mi medio punto alto. Y vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta. Una vez que hayan finalizado, van a posicionarse en el primer punto. Muy bien. Así. Hacen un punto deslizado y dejan hebra larga. Aprietan bien ese último punto, dejan hebra larga y ensartan su aguja lanera. Aquí por el revés vamos a hacer un nudito, procurando que no se note para nada por el derecho. Este nudito nos va a servir para que no se nos vaya a deshacer nuestro tejido y lo aprietan bien fuerte. Ahí está. Y ya el resto de la hebra la vamos a ir perdiendo por aquí adentro entre los mismos puntos.
Así es como habrá quedado, amigas. A partir de aquí vamos a realizar la cabecita. Aquí no nos vamos a ir punto por punto, ya sabemos hacer aumentos, ya sabemos hacer disminuciones. Así es que aquí donde les estoy señalando les voy a dejar las indicaciones para que vayan a hacer la cabeza hasta la vuelta número 66. En esa vuelta 66 nos vamos a detener para colocar los ojitos. Si necesitan pausar el video o ponerlo en modo lento, lo pueden hacer. Aquí están las indicaciones. Muy bien, amigas, aquí yo ya voy en la vuelta número 66. Vamos a ver cómo colocar los ojitos. Muy bien, son ojitos de seguridad del número 10. Y miren, vamos a tomar nuestra aguja lanera y vamos a ubicar el centro. El centro desde abajo, pasando por el cuello, y ahí nos va a indicar de una manera muy precisa el centro de la cabecita. Los ojos van a ir colocados con una distancia de 10 puntos. Entonces de ese centro yo ya conté 5 puntos hacia mi mano derecha. Muy bien. Y después, miren, es que a veces no cuentan este punto porque se tapa con el ojito. Una vez que hayan visto dónde va a quedar el primer ojo, cuentan 10 puntos hacia la mano izquierda y ahí es donde iría el otro ojito. Y así es como van a quedar, amigas, con diferencia de 10 puntos. Recuerden, son ojos de seguridad del número 10. Con ojos del número 12 también podrían quedar. Van a ir colocados entre las vueltas 61 y 62. Muy bien. ¿Cómo van a colocar los ojitos? Ya que ustedes vieron en dónde van a ir, si así lo desean, pueden poner seguritos para que no se pierdan. Ya midieron el centro, ya contaron los 10 puntos de diferencia y van a poner alfileres. Entonces, ya cuando estén seguras en dónde van los ojitos, van a tomar su aguja plástica y van a entrar en ese orificio, en ese puntito, y van a atravesar su aguja plástica de este modo, vean. Traten de dar vueltecitas y allí donde va a ir, es donde va a ir colocado el ojito. Así ya no les va a costar ningún trabajo. Colocan el ojo, ponen su respectivo seguro. Ahí está, que quede bien apretadito y ya sabemos dónde va a ir el segundo el segundo ojo. Ahí yo ya había agrandado el orificio con mi aguja plástica, pues ya lo coloco y coloco su respectivo seguro. Fuerte, fuerte. Y ahí está, vean. Así de fácil quedan colocados los ojitos. Miren, quedó perfecto, perfecto. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, amigas, vamos a poner el soporte. Pueden ustedes poner, si así lo desean, una barra de silicón de las más delgadas. Yo decidí probar. Esta es un palito de brocheta, pero voy a poner 3 porque uno es muy, muy delgado. Y bueno, yo decidí poner 3, vean. Está cortado de 12 centímetros. Lo que voy a hacer es estos palitos de brocheta se cortan bien fácil con las pinzas con las que cortamos el alambre, muy, muy fácil. Entonces los van a colocar, pero no así, vean, no así planos, sino de esta forma como en especie de triángulo. Y una vez que ya los hayan colocado así, vamos a forrarlos con suficiente cinta transparente, o cinta de aislar, o cinta canela, la que hayan conseguido ustedes. Pero debe de quedar perfectamente forrado. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que los palitos no se rompan. Sí les voy a decir una cosa, queda muy rígido el cuellito. Está muy seguro, pero queda muy rígido. Ustedes decidan si quieren poner la barra de silicón. A mí no siempre me gusta porque a veces tiene cierto movimiento, pero miren, este queda bien fuerte, aunque sí les digo está muy rígido. Quizás siento yo la diferencia porque generalmente yo uso alambre. En esta ocasión no quise usar alambre porque pues todo el proyecto de Mario Bros no lleva alambres y no quise que fuera la excepción, pero sí, como siempre les digo, necesitan un soporte para el cuellito. Muy bien, una vez que repito, de 12 centímetros lo forraron perfectamente. Recuerden que debe llegar hasta la parte baja del cuello y abarcar prácticamente toda la cabecita. Ya que hicieron esto, lo vamos a introducir, amigas. Miren, así en el hueco, vean.
aquí en el hueco de la cabecita lo vamos a ir metiendo, metiendo, metiendo hasta que llegue a la parte baja del cuerpecito. Hasta abajo donde hicimos 3 cadenas para unir las piernitas, ahí es donde quedaría. Muy bien, hasta abajo, amigas. Si decidieron utilizar una barra de silicón, van a tener que hacer el hueco con un bolígrafo, con algo que tengan a la mano, con un crochet grueso, con algo van a tener que ahuecar para que se les haga más fácil introducir en la barra de silicón. Pero pues no hay ningún problema, lo ahuecan con un bolígrafo, es bien fácil ahuecar y ya colocan la barra de silicón. Muy bien, o la pueden ir colocando conforme vayan avanzando. Una vez que hagan esto, van a continuar aquí con donde les estoy señalando. Están las instrucciones para hacer la cabecita hasta la vuelta número 74. Al final yo les digo cómo la vamos a terminar de cerrar. Muy bien, aquí me van a quedar 6 puntos. Y voy a ensartar mi aguja lanera. Vean esa hebrita, esa como cosita negra que tiene, así venía, amigas, trae ahí como una fibra negra, pero pues no pasa nada, estamos aquí al final del tejido y esa fibrita va a desaparecer, incluso a lo mejor al momento de terminar de hilvanar, porque miren, estoy hilvanando los 6 puntos, pero solo tomando el buclecito de enfrente. Yo creo que esa hebrita de color negro cuando terminemos de hilvanar se va a perder, pero vamos a ver. Lo traía nunca había visto en los materiales de la marca Sinfonía con algo así como con esa fibrita. Miren, aquí ya hice las 6 puntaditas, ahora simplemente jalamos. Miran, jalan y miren, ya se cerró perfectamente. Aquí muy cerca de donde finalizamos hacemos un nudito que quede bien apretadito y perdemos hacia adentro. Y miren, esa fibrita se va a quedar perdida por ahí, así es que no nos causó ningún problema. De todas maneras, allá arriba vamos a colocar el cabello de la princesita, así es que no pasa nada. Cortamos la hebra y así es como habrá quedado nuestra princesita. Llegamos al final de este tutorial, amigas. Como vieron, fue fácil, rápido y con poquitos materiales. En un próximo tutorial vamos a terminar el cabello, los demás detalles, así es que estén muy pendientes, activen la campanita y no olviden suscribirse, que es gratis. Que estén muy bien.